punto nuclear es, bueno, ya está, vamos a verlo en la figura. 7, se procede de la misma forma con los demás ejes neutros, transcribiendo la sección 8. Vamos a ver ahora la figura. Caso dice 2, 3. A ver. Más, un poquito más, ahí. Toma como ejemplo la figura, el eje neutro coincidiendo con, o sea, empezamos por numerar todos los vértices de la figura que representan posiciones del eje neutro tangentes a la pieza sin que la corten. Por ejemplo, el eje neutro en la posición 1, 2, horizontal, en la parte superior. El eje neutro en la posición 2, 3, vertical, coincidiendo con el lado derecho. El eje neutro en la posición N4, coincidiendo con la base inferior de la figura horizontal. El eje neutro en la posición 1, 5, vertical, con el lado vertical izquierdo de la figura. Y el eje neutro en la posición 4, 5, uniendo los puntos 5 y 4, sin cortar a la pieza. Por ejemplo, se empieza a aplicar para el lado 2, 3. Para el lado 2, 3, que coincide con el eje Y del sistema coordenado XY, baricéntrico en este caso, de la sección compuesta. Como los ejes, como es una figura general, no tiene ejes de simetría, X no es la dirección conjugada de Y. No es la dirección conjugada de Y. No son ejes principales de inercia. Tengo que buscar para X y para Y cuál es su dirección conjugada. Por ejemplo, en este caso, la dirección 2, 3, Y. 2, 3, Y. Para el eje X, que aparece en la figura en la base del círculo, para el eje X, la dirección conjugada va a ser la que se obtenga pasando una recta por el origen de coordenadas O, y por el punto de aplicación de la carga. Me define el plano de cargas. Donde corta el círculo de Morland en el punto B, paso una recta por P, el punto polar de inercia sin que exista distancia, donde corta el eje Y, y tengo que la recta V, O, es la dirección conjugada de 2, 3. 2, 3 es vertical, es el eje Y, y la dirección conjugada 2, 3 es la que corta el círculo de Morland en el punto B. No tiene distancia al eje Y de la figura. Es la dirección conjugada. Sí, un poquito más arriba. Acá se aplica la media de proporcionalidad que ya vimos. El eje neutro coincide con el lado 2, 3, distancia X0 en la figura, en el triángulo de proporcionalidad que se va trazando. Se dibuja coincidiendo con el eje Y en la escala de dibujo el radio de inercia I sub I, y se traza un triángulo rectángulo normal, que me define la posición E sub X, a la cual debe aplicarse el punto de aplicación de la carga para que el eje neutro sea tangente a la pieza, coincidiendo con el lado 2, 3. Se levanta por el punto 3 en la figura
una normal hasta cortar la dirección conjugada a 2,3. El punto indicado como K23 es el punto nuclear que corresponde al núcleo central de la figura, para la figura. El punto nuclear significa que si yo aplico la carga externa en el punto K23, el eje neutro va a estar en el extremo 2,3, coincidiendo con el lado 2,3 de la figura tangente. Siempre en un semiplano diferente respecto del baricentro de la pieza, respecto del punto de aplicación. Siempre punto de aplicación de la carga y eje neutro, distancia al punto de aplicación de la carga y distancia al eje neutro tienen signos diferentes y están ubicados en semiplanos diferentes y con una relación inversa. Si se aleja el punto de aplicación de la carga, se acerca el eje neutro y viceversa. Si acercamos la distancia EX, acercándonos al baricentro, se aleja el eje neutro, se aleja el eje neutro. Siempre que nos desplacemos sobre una recta, el eje neutro se va a desplazar paralelo a sí mismo. Sí, seguí un poquito. Sí. Vamos a otra página. Cuando tomamos el punto, un poquito más arriba, un poquito más. Ahí. Cuando tomamos el punto nuclear 3,4, o sea que el eje neutro está coincidiendo con la base 3,4, que corresponde a una horizontal paralela al eje X, trazamos con el círculo de Morland. Tenemos que buscar la dirección conjugada al eje X. El eje X pasamos pues, como el eje Y, en este caso no es la dirección conjugada del eje Y, en este caso porque no son ejes principales de inercia, son figuras de forma genérica, no tiene ejes de simetría, por lo tanto no hay ejes principales de inercia, ¿no? Para encontrar la dirección conjugada al eje X, el punto O, por donde toca al círculo de Morland el eje X, con el punto P cortando al círculo de Morland en el punto V. Esta dirección es la dirección conjugada del eje neutro 3,4. N3,4 es la dirección conjugada del eje X paralelo a 3,4. Utilizamos la construcción geométrica de la media proporcionalidad. Volvemos a reiterar, ¿no? El eje neutro coincide con la base, con el eje 3,4, la base 3,4, es la distancia y a el eje neutro. Dibujamos, me aparecen mensajes Instagram, y sub 0, que es la distancia que define la posición del eje neutro, normal en la escala de dibujo J y sub X, que es el radio de inercia de acuerdo al eje X. Sub X son cosas de estabilidad 1, de momentos de inercia, el cociente entre el momento de inercia y la sección, la raíz cuadrada. Esto es el radio de inercia. Se dibuja en una escala geométrica, y X se dibuja el triángulo rectángulo trazando la normal 1,3 ahí en la figura y definiendo el triángulo rectángulo correspondiente. De esta manera yo tengo que la tangente de alfa va a ser igual, E sub I va a ser a
I sub X, y la ubicación del punto de aplicación de la carga K34 va a ser E sub I, es a IX, como I sub 0 es a I sub X. De esta manera, la construcción sería así. Tomo la distancia I sub 0, dibujo en la escala JX, trazo el triángulo rectángulo normal, un ángulo normal en el punto 1, donde corta la recta, la continuación de I sub 0, tengo E sub I. E sub I sobre la dirección conjugada a N34, tengo el punto nuclear K34. Lo que significa que si la carga externa está aplicada en el punto nuclear K34, el eje neutro está ubicado en un semiplano diferente respecto del baricentro de la pieza, tangente a la posición 3, 4 de la figura. Esto significa. Seguimos. Dibujamos 4, 5. Bueno, ahora toma el eje neutro, digamos, viene, si yo imaginariamente lo hago coincidir con el lado 1, 2, con la numeración que está en la figura. Después lo hago girar respecto del vértice 2 hasta coincidir con el lado 2, 3. Lo hago girar en el punto 3 hasta coincidir con el lado 3, 4, ya vimos en el caso anterior. Y ahora la posición extrema tangente del eje neutro, sin que corte a la pieza, es la que coincide con el lado 5, 4. Si yo dibujo una recta uniendo el punto 5 con el punto 4, tengo una recta 5, 4 que representa a el eje neutro en una posición extrema tangente a la sección transversal de la pieza. ¿Cómo hacemos? Trazo una paralela a la dirección 5, 4 pasando por el baricentro de la pieza hasta cortar el círculo de Morland en el punto A. Hasta cortar el círculo de Morland en el punto A. El punto A, uno con el punto polar P de la figura del círculo de Morland, hasta cortar en el punto B el círculo del lado opuesto, el círculo de Morland. La dirección que corta al círculo de Morland en el punto O y en el punto B representa la dirección conjugada de la dirección 5, 4. La dirección conjugada, ¿no? Si yo, para que la dirección 1, 4, 5, recuerden ustedes que es una posición extrema del eje neutro sin que corte a la pieza. Toca en dos puntos en forma tangente, pero no corta a la pieza. Representa posición del eje neutro. Trazo la tangente por el punto A. Por el punto A, que va para sacar el valor del momento de inercia respecto del eje neutro. La tangente por la distancia, la vertical del punto polar P a la tangente, me da el valor del momento de inercia respecto del eje neutro JN, medido en la escala de representación de momentos de inercia. Yo mido una distancia en centímetros, multiplico por la escala que es centímetros a la cuarta por centímetros y tengo el valor del momento de inercia de la figura. Sí, un poquito más arriba. Lo que hago es lo siguiente, ¿no? La posición extrema del eje neutro es 4, 5. La normal hasta cortar a la paralela que pasa por O, me da IN en la figura, trazo
el radio de inercia, que es igual a la raíz cuadrada de Jn sobre la sección transversal. Raíz cuadrada me da IN. Trazo con este valor hecho en la escala de dibujo el triángulo rectángulo 2, 1, 3 en la figura, por 3, una paralela al eje neutro hasta cortar la dirección conjugada y obtengo el punto nuclear 4, 5 en la figura. 4, 5 en la figura. ¿Qué significa? Que si la carga se aplica en este punto nuclear K45, el eje neutro está pasando por la posición 5, 4 de la figura sin que corte a la pieza con forma de una tangente, una recta tangente. Sí, lo siguiente. Ay. Bueno, obviamente se repite para la figura 1, 2, que es igual a la figura 3, 4 que ya vimos. En realidad se hace todo en una misma construcción. Se marca una distancia desde el punto, la distancia, un eje X que pasa por el baricentro, a la distancia tangente 1, 2. Eso representa la distancia en la que se encuentra el punto, el eje neutro de la pieza. Trabajo con el radio de inercia, trabajo con el triángulo rectángulo. Sobre la dirección conjugada tengo el punto K12, que significa que si la carga está aplicada en K12, el eje neutro estará tocando en forma tangente, coincidiendo con el lado 1,2 de la figura. Lo mismo para 1,5, cuando estamos trabajando con distancias paralelas al eje Y, y ya vimos K45 en la figura anterior, en el trazado anterior, uniendo los distintos puntos nucleares, K23, K43, K45, K13 y K12, tengo el núcleo central de la pieza, que es el lugar geométrico donde, aplicada la carga externa, siempre voy a tener tensiones de un solo signo en la figura. Los puntos, el perímetro de este núcleo central representa el límite del núcleo central. Cuando esté pasando de un punto nuclear K, por ejemplo, K23 al punto K43 de la figura, la recta que representa al eje neutro estará girando respecto de el vértice 2, 3 a 4, 3 en la base inferior, para pasar de un eje vertical a un eje horizontal sin que corte a la figura. Esto representa el núcleo central. Utiliza conceptos de la flexión, son direcciones conjugadas, plano de carga y eje neutro. Utiliza conceptos de que el eje neutro se ubica en un semiplano diferente respecto del punto de aplicación de la carga, respecto al eje neutro. Son semiplanos diferentes. El eje neutro ya no pasa por el baricentro de la pieza. Ya no pasa por el baricentro de la pieza, sino que está desfasado. Todas las deducciones de la flexión, pasando de un caso de flexión simple a un caso de flexión oblicua y a un caso de flexión compuesta, cuando le sumo esfuerzo normal, se utilizan en este caso. El núcleo central es la conclusión de todos los casos posibles más complejos de la flexión compuesta. Sí. Es una construcción gráfica. Perdón, una cosa que me olvidé de decir. Cuando ustedes están deduciendo la fórmula de la máxima tensión
y aparece la relación de la media de proporcionalidad entre distancia al eje neutro y aplicación de la carga, no aparece el valor de la carga P, lo que significa que en la ubicación del punto polar, los puntos K polar que utilizamos para trazar el núcleo central de la pieza, no incide el valor de la carga externa, solamente inciden valores geométricos de la sección. Muy bien. Bueno, todas, estos son también, son cálculos analíticos. Una fórmula así, fórmula analítica. Sí. Para ubicar analíticamente la posición del eje neutro, ¿no? Sí. Sí, se puede hacer analíticamente también cálculos mediante esta fórmula de aplicación de ubicación del eje neutro, pero se pierde el valor de interpretación física de lo que se está haciendo. Por eso es que con esta fórmula es muy fácil equivocarse y uno no se va a dar cuenta. Este es el ejemplo que yo quería explicarles un poco a ustedes de aplicación de la flexión compuesta, como aplicación de la flexión compuesta, y que les va a servir para que ustedes puedan utilizar para resolver los problemas de una planilla o problemas tipo de que les estén tocando, ¿no? Círculo de Morland, núcleo central y flexión compuesta son temas de examen. O sea que se les puede pedir a ustedes que hagan el núcleo central de una pieza, por lo cual van a necesitar saber conceptos de momento de inercia, saber conceptos de círculo de Morland, saber necesitar aplicar escalas, necesitar reglas graduadas, necesitar un transportador para poder medir, o goniómetro para poder medir ángulos, y saber la fórmula que se utiliza en la flexión compuesta. Es un método gráfico analítico. Hasta acá vamos a ver lo que tiene que ver con la flexión compuesta. Hasta acá, no. Vamos a ver posteriormente un problema práctico, en todo caso de aplicación de otros temas, como puede ser propiedades del diagrama momentos reducido, u otros temas que el ingeniero Urbieta esté considerando que merezca recordarse o reforzársele a ustedes. Esto es todo por mi parte por hoy. Buenas tardes, ¿no? ¿Está vivo alguien por ahí o no? Buenas tardes, Oscar, ¿cómo andás? Hola, María. Sí. Ya le tomé acá asistencia a los alumnos. Bueno. Una cosita, lo que nos quedaría, Oscar, es el práctico, el método de viga conjugada, que es el trabajo práctico 10, el trabajo práctico 11, que es una viga hiperestática. Ajá. Serían y el diagrama de momentos reducidos, son los temas para dar por terminada la... Perfecto. Entonces, bueno. Que vendría el método, corresponde al 9.1. Sí, no sé cuál es. Dentro de la misma hoja que tenés vos. Y... Antes de esto. Antes. Y seguí un poquito. Seguí nomás, para arriba. Y no sé. 9.1.
flexión compuesta, esto. Después, el anterior. Nuevo. No, esto es flexión compuesta. No. Más arriba. Más adelante. Ah, tiene que ser en otra figura. Sí. ¿No tenés? No. Bueno. Después vemos con él. Bueno, en todo caso, la clase siguiente vamos a ubicar esto. Porque son esos dos ejercicios nada más que quedaría para terminar, Oscar. Bueno. Que dentro del gráfico corresponden al 8, discúlpame, yo me equivoqué, eran el 8.1, no el 9.1, el 8.1 y el 8.5. Son los dos que quedarían para terminar. El 8.1. Bueno. Esta. No, continúa nomás. A ver, seguí bajando nomás. Seguí nomás. El 8.4 sería. Sí, seguí nomás. 8.4, el 8.4. Ahí está, ese que está acá es. A ver, que está acá. El 8.4 es. Tabla que ayer vimos eso. Seguí nomás bajando un poquito. Sí. Bajando. El 8.4 es. 8.4. Ese es el que continúa, ese ejercicio el que continúa, y el otro es el 8.4, este método de la edición. Bueno. Y el 8.5. Bueno. Con eso se termina, Oscar. Bueno, vamos a tomar la clase siguiente, una clase más entonces, para poder dar esto, porque vamos a repasar un poquito lo que se aplica, porque cambia la temática teórica para poder aplicarlo. Entonces vamos a la clase siguiente, así que vamos a... Sí. No sé, vos me decís después que otros temas. En realidad nosotros damos de este tema como son dos métodos para una misma resolución, digamos. Lo que se da es uno de los métodos que corresponde al diagrama de momentos reducido y que queda para que lo puedan consultar si lo quieren ver, el método de la viga conjugada o el método de Moore, que también es una solución del diagrama de momentos reducido aplicable al caso, pero con una metodología diferente. Que está en el apunte, por eso no se dan dos métodos para un mismo tema. Nosotros desarrollamos el diagrama de momentos reducidos, pero vamos a ver si da el tiempo para explicarlo en todo caso, ¿no? Pero vamos a tomarlo para la clase siguiente, Mario. Bueno, perfecto. No sé si vos querés que lo veamos el jueves, este tema jueves y viernes, o cómo querés. Mira, yo el día jueves voy a dar con los alumnos muy poco, porque tengo un compromiso, lo había dicho, ¿viste? ¿Me entendés? Bueno. Y yo creo que con estos 3 trabajos prácticos se termina la cursada, Oscar. Bueno, fantástico. ¿Entendés? Ya yo le di pandeo, le di el ejercicio, que el día 10 de noviembre tienen que terminar. Bueno. Así que tienen, y con eso se desarrolló todos los prácticos y la teoría de estabilidad 2, y están en la plataforma. Yo el viernes entonces daría este problema, esta vía, que según lo que veo se ha resuelto por otros métodos anteriormente. Así que está. Bueno, Mario, muchas gracias. Perfecto, muy amable. No de nada. Hasta luego, buenas tardes, chicos. Buenas tardes. Hasta luego. Chao. Hasta luego.